Judíos, que se muerdan la nariz. Su salvación solo entre los armenios. Jesucristo fue crucificado por los romanos a las calumnias de los judíos en Jerusalén. Y aterrizó entre los armenios en Armenia en Etmiadzin, que se traduce y significa en armenio. Como descendió y Chela resucitó a instancias de Dios porque los judíos estaban celosos de que uno de ellos se elevara y se convirtiera en el Mesías, el Hijo de Dios. Por lo que si Jesucristo resucitara en Jerusalén, los judíos lo crucificarían de nuevo. En el Corán, los judíos son maldecidos directamente por Dios y convertidos en cerdos y monos. Sura 5 en 60-64 y. Por lo tanto, los musulmanes fieles siempre se enfrentarán a la pregunta, o el Islam o los judíos. Obviamente, el antisemitismo, el nazismo, el fascismo, el racismo e incluso el holocausto parecerán a los judíos un balbuceo infantil en comparación con lo que les espera entre los musulmanes. Y se espera que desaparezcan las 2 tribus de Israel restantes de las 12, ya que las 10 tribus de Israel ya han desaparecido de las filas de la gente. Al mismo tiempo, el profeta Mahoma y sus discípulos más cercanos creían que los armenios eran leales al Altísimo de los pueblos y, por lo tanto, entregaron a los armenios 16 firmas de protección, que aún se mantienen en la Iglesia armenia en la ciudad santa de Jerusalén, en las que la persecución contra los armenios se equipara a la persecución contra el profeta Mahoma. El profeta Mahoma y sus discípulos más cercanos consideraban a los armenios como un pueblo fiel a Dios, no por su propia voluntad, sino porque conocían y entendían tal opinión de Dios. Del mismo modo, los grandes poetas rusos e ingleses Pushkin y Byron consideraron: el arca de Noé, fiel a Dios, se encuentra en el monte Ararat, símbolo de los armenios y armenios de las tierras altas armenias. Una extensión de las montañas del Cáucaso 2100 años antes de Cristo, y de ello se deduce que todas las tierras de Turquía y Azerbaiyán actuales son tierras de armenios de Dios. Los habitantes indígenas de estas tierras, y no solo Artsaj y las 7 regiones adyacentes. Por lo tanto, todas las tierras de Turquía y Azerbaiyán actuales deben ser devueltas a los armenios y Armenia, que los sionistas fueron entregados a los turcos. Y la mayoría de los armenios fueron asesinados y expulsados de sus tierras y hogares con la participación directa de los sionistas desde 1909, y hasta el presente. Cuando los sionistas derrocaron al sultán del Imperio Otomano, el representante de Dios en la tierra, quien, como todos los sultanes del Imperio Otomano, consideraba a los armenios como un pueblo fiel a Dios, con la ayuda del yerno ávido de oro del sultán del Imperio Otomano Enver Pasha, y luego en 1917 derrocaron al zar de Rusia Nicolás II. El ungido Dios en la tierra, y el gobierno provisional ruso, que nunca lucharía contra los hijos de los armenios fieles a Dios Noé. Comenzaron a ayudar a los turcos perdedores de la Primera Guerra Mundial y regalaron a los turcos las tierras de Armenia Oriental, renombrando a los turcos como azeríes. Los judíos sensatos de todo el mundo están en contra de las políticas sionistas, no porque estén en contra de los judíos, sino porque entienden que tales políticas sionistas son contrarias a la voluntad del Creador del universo, Dios, que necesariamente será seguido por un severo castigo. Por lo tanto, la salvación de los judíos entre los armenios, al igual que el judío Jesucristo,